RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas tardes amigos, bienvenidos a un programa de Integrando Perú, nuestra sesión 49. Hoy día nos acompaña Carolina Trivelli. Ella es ex ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, entre el año 2011 y el año 2013. Fue nuestra primera ministra del MIDIS y además la que creó y forjó ese ministerio. Investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos hace muchos años, economista de la Universidad Católica y máster por la Universidad de Pensilvania en Economía Agraria. Es un gusto, Carolina, tenerte en el programa. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. Bienvenida y es una gran oportunidad de hablar de ese tema tan endémico de la historia y presente del Perú, que es la pobreza. ¿Cuál es la razón por la que la pobreza se vuelve un problema cíclico? Y si no fuera por el ciclo expansivo del 2003 al 2013, pero parece que se está cayendo como un castillo de naipes. Estamos yendo otra vez a las cifras agudas, a las cifras críticas. Es un problema endémico, tiene que ver con una ilusión de bonanza, 1.000 soles por familia hace clase media, o es una ilusión? A ver, es un tema complejo, ¿no? Porque claramente lo que vimos en el periodo de alto crecimiento fue una reducción muy importante. Fuimos ejemplo, fuimos visitados por múltiples países para ver cómo el Perú estaba logrando sostener un proceso de reducción de pobreza muy acelerado en relativamente corto tiempo, y haber logrado que el crecimiento que se estaba dando se tradujera en esto que nos gusta llamar crecimiento inclusivo, es decir, que los sectores de menores recursos estaban teniendo beneficios incluso superiores proporcionalmente que los sectores más acomodados. Ese periodo fue un periodo muy importante. Buena parte de la explicación es el alto y sostenido crecimiento. No sirve de nada crecer mucho un año, sino sostener altas tasas de crecimiento para incidir realmente en las oportunidades de las personas. Pero también porque en ese periodo, con ese alto crecimiento, ese crecimiento fue acompañado de un conjunto de políticas públicas que permitieron que grupos que sin esas políticas públicas se beneficiaran del crecimiento. Y aquí no me refiero a los programas sociales. Los programas sociales fueron muy importantes, pero son un pedacito. Pero políticas de, por ejemplo, infraestructura, conectividad, ¿no? Digital o física real, carreteras, puentes, etcétera, fueron fundamentales para permitir que inmensos grupos de peruanos y peruanas en situación de pobreza pudieran tomar ventajas de ese crecimiento. Ojo que veníamos de una situación muy dramática, ¿no? Malísima. El proceso hiperinflacionario de fines de los 80, inicios de los 90, fue probablemente el acontecimiento que mayor empobrecimiento trajo a los peruanos, dejándonos con 60 y más de hogares, 60% o más de hogares en situación de pobreza, que luego había, por supuesto, que favorecer con acciones para que pudieran salir adelante y que el crecimiento... Mayor poder de consumo, claro, pero monetaria, real cambio... Sí, a ver, dos cosas importantes, ¿no? Este periodo de reducción de pobreza se convierte claramente en hogares que tienen más recursos que les permiten agenciarse lo que necesitan, mejor alimentación, comprar distintas cosas, adquirir algunos servicios, adquirir activos productivos, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso es lo que les permite insertarse no solamente en una situación mejor, sino en una senda de superación de pobreza, ¿no? Aquel microempresario que era vendedor ambulante y tenía una canastilla donde vendía, no sé, queques, ¿no? Y se compra un carrito y después se compra
una mototaxi. Y toma riesgos, ¿no? ¿eh? Y eso fue parte de lo que se vio en ese periodo. Acumulación de activos, todavía no generalizada, no suficiente, pero sí un cambio en la estructura y en las posibilidades de esos hogares en situación de pobreza. Lo que hemos visto es que a pesar de esa tremenda mejora, en el 2004 teníamos 58% de hogares en situación de pobreza, en el 2019 teníamos 20%, ¿no? Es una reducción increíble. ¿Es eso suficiente? Por supuesto que no. ¿Estábamos listos para resistir golpes duros como la pandemia o como la actual crisis? Tampoco, ¿no? Y aquí les quiero hacer un símil que yo siempre uso, porque es importante ubicar de dónde partimos. Nosotros estábamos en una situación hipotética, viviendo en el sótano 17 de un edificio. Con todas las mejoras logramos llegar, al sótano 5, ¿no? Ahora hemos retrocedido de nuevo, estamos como en el sótano 8, pero ni cuando estábamos mejor, con 20% de tasa de pobreza, ya estábamos en una situación deseable. Todavía nos quedaba tarea por hacer. Y esa ruta de seguir haciendo la tarea para consolidar y seguir subiendo estos sótanos para llegar al piso 1, al nivel de la tierra, se truncó. Y desgraciadamente, el problema no es esto del destino de un país que no construye clase media. En pocas palabras, pasamos muy rápidamente de un extremo al otro porque no creamos los 4 pilares que hacen que la clase media soporte a un país. Sin duda, porque lo que logramos fue movernos a ese sótano 5, pero ese sótano 5 no era todavía un sótano 1 que ya nos permitía ver a la clase media. Era todavía una situación de mayor precariedad. Precariedad por varias cosas. El mercado de trabajo y las fuentes de generación de ingresos de esas familias que habían mejorado mucho seguía siendo básicamente informal, con mucha precariedad. Las familias, a pesar de haber logrado procesos de acumulación, todavía tenían niveles de carencias, ¿no? Muy grandes. La calidad de los servicios públicos y privados que reciben esas familias todavía era deficitaria, ¿no? Y además fuimos bastante más exitosos en generar políticas para empujar a la gente hacia una situación de no pobreza, pero no tuvimos prácticamente políticas para ayudar a la gente a quedarse y a consolidarse en esa situación. Exacto. La única política en el Perú real de fortalecimiento de clase media debe ser el Fondo Mi Vivienda y el programa Techo Propio. Y ya está. O beca 18. Pero beca 18, de nuevo, beca 18 es para empujarte, no te asegura que vas a lograr una mejoría, pero va en esa línea, digamos. Repitamos, por favor. Techo Propio y Fondo Mi Vivienda, sin duda. Vivienda, claro. Si tuviéramos, por ejemplo, un buen programa de crédito estudiantil, esa es una típica política, o un programa que facilite acceso a activos productivos, ¿no? Este tipo de cosas son las que consolidan a la clase media, porque le dan respaldo y le amplían su conjunto de oportunidades. Lo que Corfo hace en Chile. Y que acá en el Perú no se sabe quién lo hace, el Ministerio de la Producción un poco que lo hacía, pero es errático completamente. Sin duda. Acciones muy dirigidas a sectores específicos, ya con intervenciones muy dirigidas que sí permiten cambios sustantivos hacia la consolidación de estos procesos de superación de pobreza, ¿no? Carolina, la pandemia nos pasó de 19 a 29% de pobreza en el Perú. O sea, lo que queda claro es lo que tú estás diciendo. Tenemos una clase emergente, pero que no es resiliente. Simplemente al primer ventarrón es muy vulnerable. Se resquebraja otra vez y regresa a condiciones precarias de vida, llenas de incertidumbre y sufrimiento. Estamos hablando de clases medias, estamos hablando de estrategias de clases medias. ¿Qué estamos haciendo como país últimamente para enfrentar esta situación? Desde el 2021, que le empezó a menguar la pandemia,
con todo lo que hemos tenido desde entonces hasta esta fecha, ¿realmente la clase política peruana se está dando cuenta que tiene que construir una clase media robusta, que tiene que darle condiciones de sostenibilidad, de resiliencia a la gente que lucha con su carretilla, que lucha con su pequeño negocio, que lucha todos los días en todas partes? ¿Qué pasa con eso? A ver, ¿Cómo lo ves tú? Dos cosas. Primero, una de las características de la sociedad peruana es que el grupo de ciudadanos y ciudadanas que están en una situación de alta vulnerabilidad es casi tan grande o más grande que el grupo que está en situación de pobreza, ¿no? Y vulnerabilidad entendido como familias que no necesitan, que no es que van a caer en una situación de pobreza ante un mega evento como la pandemia, sino familias que pueden caer en situación de pobreza si uno de sus miembros se enferma una semana. Imagínate. Si le roban su activo productivo, si rompen la calle donde viven y no pueden salir a trabajar al mercado 3 días. Esas pequeñas cosas, si la abuelita se enferma y entonces además de cuidar a la abuelita ya no puede cuidar a los niños, entonces la señora tiene que dejar de trabajar. Esa vulnerabilidad, esa precariedad es muy alta en el Perú. Es más alta que los pobres. Sí, exacto. Imagínate, entonces, porcentualmente. Ese grupo es un grupo que debería ser un grupo de mucha preocupación, al igual que el grupo que está en pobreza. El grupo en situación de pobreza necesitas que salga de esa situación y llegue a esta otra situación, pero cuando llega ahí necesita algo. Y ahí les cuento una anécdota. ¿Necesita Estado? Perdón. Necesita Estado y necesita mercado, necesita las dos cosas. Ya está. Un alcalde una vez le dijo a una colega mía que estaba en el ministerio, bueno, pero yo no quiero que mi distrito salga de la situación de pobreza, porque mientras estoy en situación de pobreza vengo y hablo con usted y le pido cosas y usted me ayuda. Cuando ya no estoy en esa situación, ¿con quién hablo? Es un crimen, ¿no? Y entonces ahí uno se da cuenta de la perversión y del vacío que estamos generando, porque necesitamos que hayan acciones para que ese grupo no regrese a la situación de pobreza. Pero yo voy a poner el dedo en la llaga en un tema que me parece una crítica muy fuerte, no a este gobierno, sino a todos los gobiernos desde la época del crecimiento expansivo. La lucha contra la anemia y la desnutrición. Dime si estoy equivocado, pero he revisado datos y cifras y me parece sorprendente que más dinero se concentre en niños ya creciditos, que están en edad escolar, que donde está el origen del problema que condena a una persona de por vida. El niño que está por nacer en el vientre de su madre y el que recién ha nacido. Que ahora por el gobierno electrónico, aunque sea básico que tenemos, como nos lo decía el profesor Javier Aguataz, podemos en tiempo real saber cuántos niños en Condorcán que han nacido con menos kilos de los necesarios. La gran pregunta de fondo, no hay gobierno que priorice este grupo humano. Hay esfuerzos, pero se le considera una tercera línea. ¿Por qué es eso? O cuarta. A ver, es un tema crucial. Una de las cosas que yo creo que caracteriza nuestra situación actual es justamente la falta de prioridades claras, ¿no? Si no tenemos claridad de qué es lo más importante y de qué debemos ocuparnos primero, de dónde en la lista de prelación, digamos, de necesidades que ponemos más arriba, tenemos un problema serio de gobernabilidad y eso refleja la situación que Pedro está mencionando. Anemia y desnutrición crónica, que son los dos problemas nutricionales más importantes que afectan a los niños y niñas del Perú, son realmente problemas críticos, pero que han sido abordados de maneras diferenciadas. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque el Perú es un ejemplo mundial de lucha contra la desnutrición crónica infantil. En el Perú aprendimos cómo enfrentar la desnutrición crónica infantil, se implementó, se institucionalizó y se mantiene. ¿Te refieres a la galleta superpoderosa? No la galleta superpoderosa, porque justamente el reconocimiento de la lucha contra la desnutrición crónica infantil fue: aquí no hay una bala de plata, aquí lo que se necesita es un modelo de intervención que tiene múltiples aristas, que tienen que ir todas juntas con una meta común y lograr un cambio en el resultado.
El Perú, hay un libro interesante del Banco Mundial que se llama Dando la Talla, que recoge la experiencia del Perú en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que desgraciadamente ahora está estancada, se ha quedado en 11% la desnutrición crónica infantil. Y no baja. Y ya no baja en el último par de años, pero no empeora tampoco dramáticamente porque hay ese paquete de servicios, hay un modelo de intervención, hay una institucionalidad que lo implementa. Desgraciadamente en el caso de la anemia no hemos logrado replicar ese proceso. Pero el libro es muy bueno, pero la realidad es diferente porque un dato que tú lo conoces muy bien. La dieta de hierro y otros nutrientes, excelente. Pero el agua limpia... Sin duda. El agua limpia puede ser el 40% del cuadro de que no se recupere el ser humano, hombre o mujer. Se le hace un trabajo, pero en un programa diferente. Entonces no hay una convergencia en tiempo continuo que permita... O sea, no hemos aprobado el examen, el libro ya lo tenemos. No, exacto, y en el caso de la anemia, el principal problema es que todavía el grueso de la intervención para combatir la anemia es una intervención asociada al problema de salud pública, que es la anemia, cuando lo que sabemos ya es que en la parte de salud pública, que es central en ese proceso, es uno de varios componentes, que debe estar acompañado. El agua y otras cosas. El piso de las casas tiene que alterarse, no pueden ser pisos de tierra, la capacitación de la madre para las distintas etapas, las cocinas mejoradas, los espacios, las prácticas alimentarias y la distribución alimentaria de prioridades en acceso a nutrientes y a alimentos ricos en hierro al interior del hogar. Saber vivir, saber nutrir, saber ayudar a un ser humano a crecer sana y saludablemente. Ese es un déficit que me sorprende incluso en la gente de más dinero en el Perú. Sin duda, la anemia está presente en sectores muy acomodados porque tenemos malas prácticas alimentarias. Carolina, y me llama la atención lo que dices porque siempre he pensado, puede ser de repente algo no muy real o de repente hasta no conveniente, pero por ejemplo, nosotros somos potencia mundial en la captura, por ejemplo, de la anchoveta. 69% proteína pura de altísima calidad. Oye, y no está en la mesa familiar. Exacto. Es un absurdo. Es un absurdo. ¿Estoy mal o...? No, sin duda. Es un desperdicio que tengamos ese tremendo potencial y lo convirtamos en harina para alimentar ganado, ¿no? Impresionante. Sin duda. Pero carnes caras que el pueblo no puede comprar. Pero el tema más allá de cuál es la fuente de proteína animal, ¿no? Que podemos discutir cuál será la más económicamente adecuada, lo que necesitamos es hacer un programa de anemia que tenga todas estos componentes en simultáneo, que tenga una gobernanza clara y que se centre, y ha tomado mucho tiempo entender las peculiaridades de la anemia. Como Pedro decía, lo que sabemos hoy día es que hay varios momentos críticos, pero digamos, el bajo peso al nacer, por supuesto, es uno de ellos, y por eso hay que trabajar en el cuidado de las madres gestantes, que vayan tempranamente a sus controles, que consuman ácido fólico, etcétera. Pero luego, entre los 6 meses y los 18 meses, hay un periodo clave. Y eso tiene que ver... Entre los 6 meses y 18 meses. Exacto. Ahí es donde vemos un incremento sustantivo de la anemia. Y eso tiene que ver con la necesidad de acompañar a las familias con los recursos que requieren para poder alimentar adecuadamente a los niños en ese periodo, que son periodos distintos. Es distinto lo que come el niño de 6 meses a 12 meses, de 12 meses a 18 meses, ¿no? Pero ahí deberían estar centrados los esfuerzos. Entonces... Parte de la complicación es que para ese grupo poblacional el principal contacto sigue siendo el centro de salud. Y por eso hay algunas experiencias exitosas. Donde funciona. Sí. Pero yo quería decirte algo que me preocupa, porque tú eres una de las personas que se ha vuelto, y eso te da una gran responsabilidad, un referente como intelectual en ayudarnos a la luz al final del túnel, a la alerta
de la promesa de la vida peruana que se está perdiendo cuando condenamos de por vida a una niña y a un niño a no poderse desarrollar plenamente porque ya Sin sus duda. neuronas han quedado totalmente disminuidas, afectadas. La revolución social que nadie ha podido contener en 100 años, que se llama centralismo, urbanismo. 80% del Perú ahora es urbano. El hecho de que porcentualmente más pobres ahora se dan en la periferia de la ciudad que en el campo. Eso agrava el cuadro porque en el campo hay cómo arreglártelas al fin y al cabo. Lo he visto en una visita a San Martín. Me quedé sorprendido que me digan el más pobre tiene que comer, pero eso no ocurre en el mundo urbano desértico de la costa donde se concentra el 65%. A ver, puntos a favor y en contra de tu argumento. La urbanización, que es un proceso además mundial, ineludible. América Latina es la región más urbanizada del planeta Tierra. No es mundial, la mitad de la gente en relación a otros continentes todavía es rural. Es un problema de nuestra región. Pero globalmente hay una tendencia hacia la mayor urbanización. Sí. América Latina lleva la delantera de lejos en materia de urbanización. Pero no es una urbanización tan dicotómica como uno lo plantea. No es que uno es rural y después se muda y se vuelve urbano. En el Perú, por lo menos, pero en casi todos los países de América Latina lo que tenemos es la construcción de unos continuos urbanos rurales, ¿no? Y la gente va moviéndose en ese continuo. La autoconstrucción sobre un cerro de arena, ¿no? Y se vuelve muy móvil. La urbanización en no general, pierde sus lazos. No. La urbanización debería facilitar los procesos de atención de necesidades sociales, porque hay aglomeración, porque la gente se queda fija en un lugar, juntita. Porque está juntita, etc. Eso, desgraciadamente, en procesos de urbanización mal llevados, que generan congestión, como el que tenemos en las grandes metrópolis latinoamericanas, genera más bien problemas, porque hay congestión. Entonces puedo tener el mejor hospital cerca a mi casa, pero hay tanta gente asistiendo a ese hospital que el hospital no se da abasto, es como si no lo tuviera, ¿no? Entonces ese problema, urbanización y congestión, ahí hay unas tensiones. Lo segundo es que en los últimos años lo que hemos visto es este cambio muy importante en las características de la pobreza, que era tradicionalmente sobre todo un problema rural, y ahora es un problema urbano y rural, con características y dinámicas muy distintas. La pobreza urbana es una pobreza muy agresiva, muy cruel, muy violenta, sí, claro, con mucho hacinamiento, ¿no? Y es una pobreza tan dura que, o sea, una persona con 0 soles en su bolsillo, en el mundo urbano, se queda sin tomar agua. En el mundo rural, finalmente, como tú dices, está el río y vas y tomas agua del río. Lo que los especialistas de la policía hablan, se vuelve un ladrón por necesidad social. Sin duda. Porque no tiene otra manera de sobrevivir. Es que en la ciudad, con 0 soles, no haces nada. No puedes salir de tu casa, no puedes tomar agua, no puedes alimentarte, sin duda. En el mundo rural eso parece un poquito más relajado. Sin embargo, la pobreza rural en el Perú es una pobreza muy agresiva. También. El mundo rural peruano no está en el sótano 5, está en el sótano 12. Está mucho peor. En el Perú, 40% de los pobladores rurales enfrentan una situación de pobreza que puede ser más o menos crítica que la pobreza urbana. Sin embargo, en el mundo rural, 16% de las personas enfrentan una situación de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa familia usa todo lo que tiene a su disposición, lo que produce, lo que puede recoger de los árboles, las donaciones que le hagan los privados, las transferencias públicas, lo que gana vendiendo su mano de obra, no le alcanza siquiera para agenciarse el mínimo de comida que necesita para sobrevivir. 16%. Es brutal. Es brutal. Es brutal. En la zona urbana es muy grave y afecta a mucha gente, pero es 3%. ¿No? Entonces, la brecha urbano-rural, en términos de
qué tan dura es la pobreza, termina siendo difícil de comparar, porque una es más violenta que la otra, pero la magnitud de la pobreza extrema rural Pero eso tiene es que ver muy grande. con lo que decía un médico, que me pareció bien interesante el argumento, de decir, si te acostumbras a que un porcentaje de la población de extrema pobreza, rural o urbana, niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos con una capacidad limitada, porque siempre estuvieron con la incapacidad de alimentarse con lo que necesitaban. Entonces son personas limitadas. Se genera un circuito de personas limitadas. En ese circuito de personas limitadas no puedes hacer grandes cambios ni grandes reformas. Entonces Es una trampa de pobreza. Tenemos una trampa de pobreza y una condena social que se transmite de generación en generación. Y por eso hay que romperla. ¿Y cómo se rompe? Por eso es que cuando uno habla de las políticas sociales, de las políticas de protección social, estas tienen distintos componentes. Uno muy importante, que además es fácilmente criticado, es lo que se llama las políticas de asistencia social, el asistencialismo. A esos hogares hay que asistirlos mientras están ahí para que puedan lograr ponerse en un partidor que les permita luego salir. Las políticas de asistencia social son vitales en situaciones de pobrezas que generan estas trampas, que generan reproducción intergeneracional de la pobreza. ¿Y qué piensa el MEF de eso? Bastante poco, creo. Entonces hay que siempre recordarle por qué es que tienen, o sea, ayuda a hacer pensión 65 no es un acto de bondad, es un acto de que hay que ocuparse de esos adultos mayores que ya llegaron a los 65, que están en una situación de pobreza extrema y que solos no van a poder sobrevivir, ¿no? Son una responsabilidad del Estado, de los ciudadanos, de la sociedad peruana. Hay otras políticas sociales que tienen que ver con proteger a las personas para que puedan enfrentar situaciones de vulnerabilidad particulares, ¿no? Que puedan reponerse frente a un evento climático inesperado, que si pierden su empleo puedan encontrar una forma de subsistir para recolocarse, ¿no? Esas son las más de seguridad social, digamos, que se le llama. Y hay un tercer paquete, que son las políticas que hoy día se llaman de inclusión económica para segmentos en situación de pobreza, que tienen las políticas de inclusión productiva, de capacitación, reconversión laboral, de certificaciones, de entrega de capacidades, que son políticas que complementan lo que tienen las personas en situación de pobreza para ayudarlas a que se inserten en una senda sostenible. Pero necesitas gente que ya tenga Pero necesitas las tres porque atiendes a grupos distintos en distintos momentos. Pero Carolina, ¿quién en el Perú, desde el Estado, primero se ocupa de eso y segundo, el MIDIS ha desarrollado la escalera de pasos? Porque el MIDIS el otro día... Está en mi presentación inicial del MIDIS. A propósito, los 3 pasos. Sí, pero el MIDIS, no hablemos del MIDIS como ejercicio académico, que ahí te reconocemos el mérito. No, hablemos del MIDIS ya por expuesta a evaluación crítica de los hechos. Se ve un pulpo sesgado, un pulpo que no tiene todos los elementos articulados ni la escalera de pasos ordenada. Es más, me sorprende que muy poca gente lo cite, lo sustente. Hay ministerios que tienen más presupuesto para fines sociales que el MIDIS. Pocos. Por ejemplo, tú sabes lo que es el Fondo de Inclusión Social en Energía. Sí, claro, por supuesto. La pregunta es un subsidio importantísimo y está ayudando, pero la pregunta es, ¿hay un trabajo articulado con el MIDIS? No sabría decirte hoy día. Había. Cuando se comenzó a dar los bonos del FICE, había. Vivienda con el agua, ¿está articulado con el MIDIS? Sí, más o menos. No, a ver, el principal problema para enfrentar la situación de pobreza es lo que tú decías al principio. Necesitamos que eso sea una prioridad. Y que esa prioridad genere una estrategia, y esa estrategia no es de un sector, de dos sectores. Esa tiene que ser una estrategia multisectorial y
multinivel en los niveles de gobierno, porque, por ejemplo, gobiernos locales juegan un rol fundamental en lograr que haya una buena estructura de protección social. En el Perú se avanzó un poquito en esa línea y se lograron articulaciones, digamos, MIBIS, MEF, o previo a eso incluso PCM, MEF, con la estrategia Crecer, con la lucha contra la desnutrición. Hay algunos indicios de que eso es posible, que se puede hacer, que funciona, presupuestos por resultados, presupuestos articulados, hay ahí algunas cositas. ¿Estamos donde deberíamos estar? Ni lejanamente. Y ahora mi sensación es que hemos perdido esa prioridad. Carolina, han pasado 11 años desde que tú dejaste el ministerio. Y hemos vuelto al nivel de pobreza del 2010. O sea, es como si hubieras regresado en un viaje fatídico al pasado. Sí. Carolina, hablando de estas cosas... Toca el break, doctor. ¿Estamos en break? Por favor, anúncialo. Sí, bueno. Regresamos un corto y regresamos. Continuamos con Integrando Perú. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Continuamos con Integrando Perú. Carolina, a ver, tengo una preocupación. Cuando has hablado del mundo rural, has hablado de esta pobreza bizarra del mundo rural, ese mundo tan bonito en un país tan biodiverso como el que tenemos y con culturas ancestrales. Y estamos en esta situación. La verdad es que es un escándalo. ¿El Perú tiene una estrategia nacional de desarrollo rural, por ventura? No, desgraciadamente no. No, esa es la respuesta. La respuesta es no, y peor que eso, el Perú no tiene una institucionalidad para responder al desafío del desarrollo rural. El tema de desarrollo rural tradicionalmente estuvo, digamos, encargado, alojado en el sector agricultura. Minagri, claro. Pero cuando pasó de Minagri a Minagri, perdimos el tema, salió el tema rural y desapareció. Y entonces hoy día lo rural no es responsabilidad de nadie. Y cuando se piensa en lo rural, como se dice, se requiere una estrategia multisectorial, debería ocuparse la PCM. Pero en la PCM no hay nadie que le preocupe el tema. Entonces, déjame decir 2 o 3 cosas sobre lo rural que me parecen importantes. Sí, claro que Uno, el Perú es un país con una ruralidad muy activa. Es cierto que cada vez viven menos personas en la definición censal de ruralidad, que es una definición demográfica muy inútil, ¿no? Malísima. Ruralidades. El Perú tiene ruralidades. Muchas, sin duda. Y tiene mucha gente que vive del mundo rural, que vive en el mundo rural, que produce en el mundo rural, que desarrolla sus actividades en el mundo rural y vive en un centro urbano de 2.000, 5.000, 10.000 habitantes. Con toda razón, porque requieren servicios que solo se encuentran en esas pequeñas aglomeraciones: bodega, un taller mecánico, un paradero de combi, Banco de la Nación, lo que fuera, ¿no? Entonces es lógico, y se mueve mucho entre ese centro urbano donde tiene una residencia, y no una residencia mansión, sino un espacio para residir, sí, y su actividad rural. Su chacra. Ojo que el mundo rural peruano
debería ser de la mayor importancia política, porque si uno piensa, ¿dónde están buena parte de los motores de crecimiento del Perú? En el mundo rural, la minería, la producción la extracción de hidrocarburos, la producción de energía, la producción de alimentos. En el Perú, 57% de lo que comemos los peruanos lo produce la agricultura familiar. Pero el sector minero en los últimos tiempos se ha dado cuenta del problema, y en la última cumbre de Arequipa yo me quedé sorprendido de ver a los empresarios más preocupados del ordenamiento territorial que los propios alcaldes. Era algo sorprendente. Pero yo lo que quería enfatizar es esto de la transversalidad que has mencionado. Yo conocí de cerca un programa que ayudé a materializarse, que es Cocinas Mejoradas, que es una experiencia un poco fallida, pero que tenía sentido, porque era el concepto que cocinar con la leña húmeda o la bosta, la contaminación es mucho mayor que el vendedor ambulante de la avenida Túpac Amaru en Lima. Es un problema que afecta al recién nacido, afecta a la madre y afecta al anciano que están en una pequeña vivienda, generalmente la zona rural. Entonces, la cocina mejorada cambiaba varios factores, se recuperaba gradualmente la salud y la esperanza de vida, y eso vinculado a usos productivos, vinculado a un programa de nutrición, vinculado a un problema, a un tema de adecuada posta de salud, mejor situación de educación de nivel básico, enseñarle al hombre mayor habilidades para el programa Juntos. Todo, si estuviera articulado, este país sería otro, pero no funcionamos así. Entonces, el problema es la precariedad de la clase política que se ha ido deteriorando. ¿Por qué, a pesar de la asistencia técnica del Banco Mundial y de otros organismos, no hemos sido capaces de articular? Articular es bien difícil en el aparato público. Y ahorita hablamos un poquito incluso, al interno, sí. Al interno. Pero déjame volver sobre el tema de la importancia de lo rural. Cuando uno piensa en el futuro, los futuros motores de crecimiento del Perú también tienen un componente rural muy importante: forestales, servicios ambientales, turismo, acuacultura. Todas son cosas que van a pasar en el mundo rural. Y entonces es sorprendente que, siendo tan importante la ruralidad para el presente y el futuro del Perú, nos preocupemos tan poco por las personas que viven en esa ruralidad, ¿no? Primer tema. Segundo tema, la diversidad dentro del mundo rural. Porque para tener una estrategia de articulación, de desarrollo rural, tú necesitas reconocer esa diversidad. Porque el terno de talla única en el mundo rural es peor que no hacer nada, ¿no? Porque terminamos haciendo cocinas mejoradas en todos sitios iguales, y en realidad no, pues en unos sitios tenían que tener unos materiales y en otros unos diseños para un sitio, otros diseños para otro. Pero cuando comenzamos a juntar dos o tres cosas, el impacto se potencia. Y eso hay algunas experiencias de articulación puntual, digamos, de chiquita, que demuestran que eso sí se puede lograr. Un buen ejemplo es este programa que hay en Foncodes, que se llama Haku Wiñay, que es un programa de inclusión económica que tiene cocinas mejoradas, que lo que hace es le ofrece a las familias que participan en el programa que elijan de un menú de opciones qué es lo que quieren, qué es lo que más les serviría recibir. Entonces, algunas familias que no tienen cocina mejorada dicen cocina mejorada. Unas que tienen huerta dicen, no sé, riego por aspersión, pero otras que no tienen huerta dicen crianza de animales menores, y otras mejoramiento del abastecimiento de agua para uso doméstico. Dar esa flexibilidad es parte fundamental de lograr que haya esta articulación, porque quien más sabe qué necesita y dónde le aprieta el zapato son los propios usuarios. Pero desgraciadamente el sector público tiene mucha restricción para ser flexible. Pero no nos hemos salido de lo rural. Yo estaba pensando justo en hacerte la pregunta: el que mejor está jugando frente a la desarticulación del Estado formal es el Perú ilegal. Sin duda. Que se empodera en el mundo rural. Narcotráfico, minería ilegal. También, sí.
Y dramáticamente es un sector que sabe aprovechar muy bien las oportunidades y los vacíos que le deja el Estado y el privado formal, y además que está resolviendo un conjunto de necesidades de corto plazo para las poblaciones más necesitadas, claro, a costa de hipotecar el largo plazo, ¿no? Porque, no sé, puede generar, no sé, empleo, pero te está generando inseguridad ciudadana, ¿no? Sí, entonces, claro. ¿Pero cuánto ha crecido este Perú ilegal? Muchísimo. La pregunta es, ¿antes ha habido un registro de actividad organizada, sistémica, que sabe articular, pero en torno a lo ilícito, tan fuerte como la que vemos hoy? Probablemente había más especialización asociada a los temas de narcotráfico, ¿no? Y tu ejemplo de San Martín es un muy buen ejemplo de cómo sí se puede enfrentar una situación de economía de la coca ilegal, al café, pasar, ¿no?, de la coca al café. Con política pública, con un trabajo con la sociedad organizada, con un proceso de formación, 20 años, ¿no? 20 años. Pero el cambio en San Martín, 40. Más, ¿no? sí. Pero el trabajo en San Martín da cuenta de que es posible. Que es posible. Claro, era un tipo de 20 años economía son los ilegal, exitosos y 20 años de fracasos. de aprendizaje, ¿no? Pagando platos rotos. Pero hoy día tienes una diversidad, tienes oro ilegal, tienes tala, tienes los temas de trata que son terribles. Ese monstruo grande, ¿no?, que pisa fuerte está poniendo en jaque a este Perú desarticulado. Sin duda. No, está tomando ventaja del Perú desarticulado. Está aprovechando la desarticulación. Yo creo que... Y les da esperanza de vida a los pobres. Les da corto plazo, porque te ofrece un trabajito, hay dinero circulando en los distintos lugares, hay algunas oportunidades, son de corto plazo, ¿no? Porque es a costa del medio ambiente, de la seguridad, de la institucionalidad, de los derechos, de ¿no? todo eso. Carolina, ¿y quién articula, digamos, la articulación es el rol de un líder? ¿Es el rol de un Estado bien estructurado? ¿Es una tarea política? ¿Quién es el enemigo de la articulación en el Perú? Mira, te lo pongo así, el enemigo de la articulación en el Perú. El enemigo de la articulación en el Perú es las reglas de competencias sectoriales demasiado estrictas y la ausencia de incentivos. ¿Por qué te lo digo? Porque hay una parte política, hay una parte técnica de diseño y hay una parte clave de implementación. Política, porque tú no articulas. Articular cuesta más trabajo que no articular. Claro. Por lo tanto, necesitas que haya presión política, que haya un liderazgo político y una voluntad política que exige la articulación. Y te pongo un ejemplo de cuando yo era ministra. El presidente Humala, le presentamos una propuesta con salud y con educación para armar un programa que se llamara Aprende Saludable, donde había alimentación escolar que daba el MIBIS, el programa educativo que era la cabeza del sistema, que era educación, por supuesto, y queríamos añadirle un componente de salud para hacer tamizajes, para que haya medición de vista, para que hayan vacunas, todo en el colegio, ¿no? Y que todo eso fuera junto, educación nutricional, un paquete. El presidente nos dijo, bueno, muy interesante, adelante. La semana siguiente, bueno, ¿qué han avanzado? Bueno, se han reunido los equipos, tenemos un plan. Semana siguiente, ¿qué han avanzado? Hasta que la tercera semana nos dijo, señoras, tráiganme acción. ¿Qué está funcionando distinto? Porque ustedes han decidido que van a articular. Y nos puso un cascabel y todas las semanas del viernes estábamos listas para ir el sábado a hablar con el presidente a contarle que habíamos avanzado. Pero eso requiere... Avanzamos, no tantísimo como queríamos, pero avanzamos. Pero ahí te das cuenta que el liderazgo político es fundamental, porque si no, todo se demora y, como te digo, articular es más difícil, es más costoso, ¿no? Genera más esfuerzo, o sea, hay que cambiar, hay que dejar de hacer las cosas que sabemos hacer para hacerlas distinto. Lo segundo es que hay un conjunto de mecanismos técnicos que hay que aprovechar para articular, ¿no? Y en el tema de desnutrición crónica infantil se vio claramente, ¿no? Habían esfuerzos aislados, la pregunta es cómo los juntas. El programa articulado nutricional fue una pieza clave.
el establecimiento de una estrategia con un diagnóstico compartido es clave. Presupuesto por resultados es clave, ¿no? Ahora el presupuesto por resultados orientado a resultados que hay para primera infancia está logrando algunas articulaciones porque hay que cumplir con un resultado común para tener presupuesto para hacer las cosas. Entonces sí hay una parte técnica también, pero la más difícil de todas, porque esas dos finalmente uno puede imaginarse cómo promoverlas, es lograr que los equipos de operativos de los distintos sectores y niveles de gobierno cambien la forma en la que están haciendo, que han hecho algo durante toda la vida, porque eso es lo que dice su ROF y su manual, para coordinar un poquito. Pero también hay que cambiar algunas leyes, ¿no? Y hay que cambiar algunas normas que impiden que eso suceda fácilmente. Hay que hacer un trabajo con los organismos de control también, que cuando hay esas coordinaciones sienten que hay algún arreglo oscuro, ¿no? Y entonces aterrorizan a los funcionarios. Organización criminal. Y hay que claramente trabajar con equipos que son claves, planificación y presupuesto en los ministerios, las oficinas de adquisiciones, que están acostumbradas y tienen un mandato, ¿no?, que limita mucho sus posibilidades de hacer algo distinto. Carolina, ¿no le reconoces una oportunidad, no hablando hacia atrás, sino hablando hacia adelante, a, por ejemplo, audazmente utilizar el sistema de obras por impuestos para articular a nivel de distritos y provincias esfuerzos que la empresa privada promueva como un fast track, un sistema más rápido, porque ya se está por derogar la ley de servir? Es muy difícil construir todo lo que estás pidiendo si no hay un Estado meritocrático. ¿Cuántos años va a tomar este esfuerzo? Hoy existe inteligencia artificial, existe gobierno electrónico. Podemos hacer que las empresas líderes del país, esas que levantan el 70% de los ingresos del Perú, porque si bien la gran masa está en ese 30%, los que realmente provocan la productividad y el ingreso suficiente, que son competitivos a nivel internacional, podrían asumir este reto con un programa de obras por impuestos que articule, empezando con pilotos que luego se van replicando, pero con las adaptaciones propias de la cultura y la particularidad. El canon se ha flexibilizado mucho. Sí, hay espacios. Obras por impuestos, que puede partir del canon. Claro. Hay espacios muy interesantes donde se puede avanzar con este tipo de esquemas de articulación. Obras por impuestos, APPs, incluso hoy día que puedes incluir el tema de servicios, mantenimiento, se puede hacer. Hay una experiencia interesante de articulación en esto que son las mesas ejecutivas, donde Estado y privado se sientan a resolver, a destrabar cosas que les impiden a ambos hacer mejor su trabajo. Y hay ahí un conjunto de espacios de articulación público-privada. Yo tendría mucho cuidado con confiarme en que las empresas pueden reemplazar algunas de las cosas que hacen el Estado ante la carencia de un Estado eficiente. Yo creo que el Estado tenemos que lograr que, al menos en las cosas más básicas, tiene que cambiar. Y, o sea, si claudicamos y nos resignamos a que van a desmantelar el Estado y que cada vez van a haber menos capacidades, ya ahí... Porque tú has citado una experiencia exitosa. Hablar en el Perú de éxitos no es común. Hay que vivir aferrados a ellos. Dejar la coca, que marcaba historias muy tristes de familias que vivían entre lo ilegal y lo legal en San Martín, a verlas ahora presentando variedades del café, incluso ahora el cacao, teniendo los hijos en estudios de posgrado, haciendo cadenas productivas. Fue una conjugación de esfuerzo de la cooperación internacional, el Estado, pero el que marcó el éxito fue el privado. Sin duda. El privado fue el que le puso el sello final de éxito, entendiendo el grande que tenía que asociarse con las empresas familiares. La pregunta es, ¿no sería, más allá de los candados abiertos que tú has dicho que ahora se están abriendo, pero un programa más robusto de obras por impuestos que empiece con las zonas mineras, por ejemplo, y que signifique, oiga,
demasiada crónica de frustración porque todo se queda en la temporalidad de un gobierno y, más triste, la temporalidad de una buena ministra, que es durísimo decirlo, pero de cada buena ministra vienen 10 no tan buenos. A ver, por supuesto que el sector privado tiene un espacio para ampliar su contribución a la articulación, a la provisión de servicios, a la mejora en la gobernanza, en los territorios, sin duda. Y creo que hay múltiples mecanismos que hay que aplicar para permitir que esa participación se dé. Para que esa participación sea efectiva, necesita una contraparte pública que le facilite ese proceso. A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, dependiendo de cuál sea el ámbito. Y tanto para el tema de las empresas como para el tema del Estado, lo clave es involucrar en esa articulación a la sociedad, a los que sí se van a quedar ahí. Y lo que tenemos hoy día, desgraciadamente, es una sociedad que está o muy polarizada, a favor o en contra de la empresa o del alcalde o de quien sea el actor, y con pocas posibilidades de ser el que marque la pauta y la continuidad de las acciones. Cuando hay un programa, una intervención, una provisión de servicios que funciona y la gente lo valora, no van a dejar que eso pare, que eso cambie de ninguna manera. Carolina, Senati sobrevivió, ¿no? Sí. Sobrevivió justo iba eso. Privado y público porque tenía un componente privado. Y porque la gente, porque era exitoso y la gente lo valoraba mucho. Es, hasta ahora. ¿No? Y entonces la gente lo va a defender. Y creo que los ciudadanos tienen que ser parte de esa ecuación. No es solamente el que sabe o el que puede o el que está ahí, sino tiene que estar integrado con la sociedad en la cual va a operar. Carolina, espero que no me digas que necesitamos otro Perú, otro país, otros peruanos. Dime, tres claves desde tu punto de vista para impulsar la inclusión social de las poblaciones vulnerables, urbanos, rurales en el Perú. Para ti, tres claves. Si te dan la varita de Harry Potter y puedes cambiar tres cosas, ¿qué haces? A ver, lo primero es que yo diría que hay un tema de conectividad, que no es solamente, por supuesto, carreteras, puentes, túneles, internet, ¿no? Telefonía, ancha, ¿no? Banda ancha, sin duda, pero también conectividad social, ¿no? Debemos comenzar a reconocer las relaciones entre las personas, entre los privados y las personas, entre el Estado y las personas. Y esas son cosas que generalmente invisibilizamos. En una zona rural aislada, tú le puedes llevar la mejor carretera del mundo, internet de banda ancha, pero si el profesor es malo de la escuela... Es malo, pues. Es malo. Y todo es malo. Si no hay un actor privado que pone un taller que arregla motos, las motos que van a poder comprar para recorrer esa carretera van a quedar en desuso. Entonces tenemos que comenzar a mirar estos paquetes mínimos que aseguren esa conectividad general, física, social, etc. Ese es el primer punto. El segundo punto es que yo creo que no hay ninguna posibilidad de una estrategia, que ninguna estrategia de inclusión social se puede basar en una bala de plata. No hay algo que resuelva todo y que desencadene todo, porque sería lo máximo, pero no lo hemos encontrado hasta ahora. Ojalá aparezca, pero no creo. Entonces, todas las intervenciones tienen que ser combos. Tiene que haber paquetes de cosas, ¿no? Y eso tenemos que comenzar a probar cuáles son los paquetes y cuáles esos paquetes tienen infraestructura, tienen asistencia social, tienen servicios públicos, tienen servicios privados, ¿no? Sin presencia del sector financiero es imposible que vaya a haber inclusión de sitios alejados. Y eso es clave para permitir que los actores privados desarrollen iniciativas de inclusión económica, de inclusión productiva, que son básicas para seguir adelante. Y lo tercero es que para que haya inclusión, tenemos que escuchar
y entender mejor a quienes queremos incluir. Porque lo que tenemos hoy día es, lo comentábamos aquí, los agricultores, por último, tienen su producción y se pueden comer su producción. En el Perú, los agricultores, 90% de los agricultores son compradores netos de alimentos en los mercados. Tenemos que saber eso, porque no los vamos a incluir pensando que van a alimentarse de la producción de su hectárea única que tienen, ¿no? Y eso solamente lo vamos a lograr yendo, preguntando, escuchando, entendiendo con cabeza abierta, ¿no? Y no diciendo, no, yo creo que ellos tienen que comer lo que producen porque eso sería lo mejor. Lo que tú estás diciendo es que no nos conocemos. Nada. A los rurales los conocemos menos todavía. Pero igual a los urbanos, ¿ah? Porque... Y a los amazónicos, nada, eso es pero una ahí ficción. Tenemos un problema adicional, Carolina. Y ya pero déjame un ejemplo de articulación, ahora que dices amazónicos. Una gran iniciativa del Estado peruano han sido las PIAs, las plataformas itinerantes de acción social. Un barco de la Marina, en el cual el MIBIS coordina y se sube todo el Estado y recorren los ríos de la Amazonía. Claro, no es perfecto, el Estado llega cada 60 días a cada comunidad, pero llega cada 60 días, antes no llegaba nunca, y llega todo junto, llega el dentista, la oficina del Ministerio de Educación que da certificados, la RENIEC, el Banco de la Nación, llega el oftalmólogo que no hay, llega Cunamás, llega la oficina de focalización para hacer... Viene el barco todo eso está en el barco. Llega, se queda 2 días en una comunidad y sigue a la siguiente y da una vuelta y a los 60 días vuelve a aparecer. Y la gente hoy día ya sabe que el Estado va a llegar y llega todo junto. Ha habido casos, por ejemplo, en el Bajo Urubamba, el caso de la zona de influencia de Camisea, la Iglesia Católica tuvo un exitoso programa de salud que se desactivó porque el Estado entró, pero no ha llegado al nivel de rendimiento que tuvo el sistema que la Iglesia promovía. En Ucayali era un instituto de lingüística de verano, tuvo un programa de articulación muy exitoso y por razones ideológicas se les cerró. Pero han sido programas exitosos porque han logrado elevar la capacidad humana para, sin dejar de ser lo que son, ni perder identidad, tener un crecimiento de su potencial humano. Mi pregunta es, ya que estamos acabando este excelente primer capítulo y te vamos a molestar. Un segundo y un tercer capítulo. Hay 300.000 jóvenes, los más calificados, el capital humano se está yendo del Perú. Un drama. Tenemos que ser creativos y hacer que jóvenes de países avanzados y desarrollados, ¿cómo no van a querer conocer y vivir 1 o 2 años las novelas de Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez, conociendo todas las sangres del Perú? Mira la experiencia de Enseña Perú. Mira la experiencia de Enseña Perú, que hace que jóvenes muy preparados se vayan 2 años a ser profes de colegios rurales y que han logrado cambiar... por supuesto, las biografías de los niños con las que trabajan. ¿Sería peruanos y extranjeros, te parece también por la falta de cuadros porque se nos están yendo? Pero pero tenemos que convencer a los jóvenes de que en el Perú hay todo para hacer y tenemos que generar, darle, que salgan, que vayan, que vean el mundo, pero que sepan que pueden regresar, que aquí es donde van a lograr hacer esa transformación profesional que les va a dar satisfacciones, pero también que pueden ser parte de la construcción de ese país que todos necesitamos. Yo creo que hay que, parte de la narrativa que tenemos que hacer, que tenemos que cambiar, es salir de esta narrativa derrotista de todo es pésimo, pero hay que dar pues algunas señales, ¿no? Hay que darle algún contenido. Y creo empezamos cambiando la estrofa del himno nacional hace algunas décadas, eso estuvo muy bueno. El árbol de Navidad artificial que es Lima, mira cuánta gente ha traído y mira el sabor amargo que ha provocado. El apagón. Ahora se trata de las luces de Nueva York, las luces, las luces de París, las luces artificiales que nos venden todos los sistemas virtuales que hacen que en
cantidad de los jóvenes consideren que afuera van a estar mejor. No te estoy diciendo que eres idealista, pero sí creo que podemos sacarle la vuelta a la globalización, logrando que peruanos y extranjeros nos ayuden a esta trazabilidad que tú consideras indispensable para hacer que nuestro país sea viable. Sin duda. Y lo que hay que hacer es hacer. Hay que ponerse a hacer. Y desgraciadamente hoy día las autoridades no nos ayudan, pero hay que elegir mejor, hay que votar mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por este súper programa que hemos tenido contigo. Tremendo tema. Hemos solamente rasguñado la superficie. Te invitaremos una segunda oportunidad para seguir trabajando las ideas, las proyecciones, las propuestas. Promesa, por favor. Compromiso. Con gusto. Gracias, Carolina, por estar esta tarde en Integrando Perú. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.